Pérdida de la biodiversidad. Otro de los graves problemas ambientales que enfrentamos por causa de la acción humana y que se agudizará en este siglo XXI. Es la pérdida de la biodiversidad, es decir, la desaparición de ecosistemas naturales, de especies y de su variabilidad genética. La pérdida de biodiversidad se debe principalmente al cambio de UAC de suelo, pérdida de los hábitats naturales, la sobreexplotación de recursos bióticos, la introducción de especies exóticas invasivas, la contaminación y el cambio climático. Particularmente, la reducción de la variabilidad genética de algunas especies cultivadas se produce al eliminar ciertas variedades y razas naturales que se encontraban en los hábitats que han sido degradados o destruidos. Uno de los procesos más preocupantes de la pérdida de biodiversidad es la extinción de especies. La mayoría de las extinciones actuales son producto de las actividades de la especie humana y no de causas naturales. La velocidad de extinción actual es entre 100 y 1000 veces mayor que la que se ha presentado, en promedio, a lo largo de la historia de la Tierra. De acuerdo con las estimaciones a partir del registro fósil, se estima que el tiempo de permanencia de una especie en la Tierra es, en promedio, de 5 a 10 millones de años. Tomando en cuenta el número de especies extintas y actuales, este tiempo de permanencia implica que durante la historia de la Tierra la tasa de extinción ha sido, en promedio, de una especie por año. Sin embargo, en épocas recientes la tasa de extinción es de 100 a 1000 especies por año, según las estimaciones de algunos investigadores. Esta tasa de extinción actual es tan grande, que inevitablemente llevará a una pérdida global de la riqueza de especies, pues no es posible que los procesos naturales de evolución originen nuevas especies al mismo ritmo. 10.5.1.6 Aumento de la concentración de dióxido de carbono. La concentración atmosférica de CO2 ha aumentado más del 25% durante los últimos 100 años. Las evidencias antes de las observaciones directas de 1958 provienen de varias fuentes. Inclusive el análisis de burbujas de aire atrapadas en el hielo de los glaciares en Groenlandia y en la Antártica. Mediante la reconstrucción de las concentraciones de CO2 atmosférico durante los últimos 300 años, observamos valores que fluctúan entre 280 y 290 ppm hasta mediados del siglo XIX. Después del comienzo de la revolución industrial el valor aumentó de forma constante, y se elevó exponencialmente a partir de la mitad del siglo XIX. El cambio refleja la combustión de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, como fuente energética para las naciones industrializadas. La combustión de combustibles fósiles no es la única causa del aumento de la concentración atmosférica de CO2. La deforestación también es una causa importante. Las zonas boscosas normalmente se talan y queman para el cultivo. Aunque los árboles pueden talarse para la madera y la pasta de papel, una gran parte de la biomasa, de la capa de hojarasca y materia orgánica del suelo se queman, liberando el carbón a la atmósfera como CO2. 2 de mayo de 10 Deterioro ambiental a nivel local. Muchas formas en que se manifiesta el deterioro ambiental se perciben a una escala local, más parecida a la escala en que desarrollamos nuestra vida cotidiana. 10.5.2.1 Deforestación. Consiste en la remoción de la cubierta vegetal natural de una localidad o una región. Se estima que 40% de la superficie terrestre está deforestada, y las dimensiones de esta superficie siguen aumentando cada año. Se calcula que entre 1980 y 1995 se perdieron en el mundo alrededor de 200 millones de hectáreas de cobertura forestal, lo cual equivale a una superficie como la de todo el territorio mexicano. Esto significa que se perdieron más de 13 millones de hectáreas de vegetación natural por año. En ese periodo, los países en los que la superficie deforestada fue mayor fueron Brasil, Colombia e Indonesia. Pérdida y degradación del suelo. La pérdida de la capa de suelo fértil que cubre la superficie de los continentes se conoce como erosión. La preocupación en torno al proceso de erosión está asociada al hecho de que la enorme mayoría de las actividades agropecuarias que se llevan a cabo en el mundo dependen por completo del suelo para producir alimentos. La hidroponía constituye una excepción. Diversos factores acrecientan las presiones sobre el uso del suelo para dirigirlo hacia actividades agropecuarias. Se destaca el incremento de la población humana, la falta de planeación del desarrollo, la urbanización, el aumento de la infraestructura, la aplicación de tecnologías agrícolas inadecuadas y la pobreza. Se estima que el suelo agrícola en el mundo constituye cerca de 12% de la superficie terrestre y que más de una quinta parte de este se encuentra degradado por el mal uso, que reduce enormemente su productividad. 10.5.2.3 Problemas por el uso del agua. Del agua dulce que utiliza el ser humano en sus actividades, la mayor proporción, 83%, se usa para la agricultura, mientras que solo 12% se consume en las ciudades y 5% se dedica a la industria. Por desgracia, el uso que se da al agua en la agricultura es muy ineficiente, pues 55% se desperdicia a causa del uso de sistemas de riego poco funcionales u obsoletos. La cantidad de agua que se pierde en la agricultura es mayor que la que emplea.
Para todos los demás usos. El estilo de vida actual, el crecimiento de las ciudades y el consumo excesivo de agua para la agricultura han provocado la sobreexplotación de los mantos acuíferos del subsuelo, los cuales tardaron millones de años en formarse. Por si esto fuera poco, una proporción muy alta del agua que se devuelve a la naturaleza está contaminada, ya que se usa como medio para el transporte de desechos. Por ello, 4 de cada 10 personas en el mundo utilizan aguas contaminadas, tanto para beber como para bañarse, lo cual provoca serios problemas de salud. Carabias, 2009. 10.5.2.4 Deterioro ambiental y COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se conocen más de 200 zoonosis. La rabia, la leptospirosis, el ántrax, la fiebre amarilla y el dengue, así como la mayoría de las enfermedades emergentes, incluyendo el COVID-19, son zoonosis. Los principales factores que contribuyen al incremento de zoonosis en el presente son destrucción, simplificación y modificación de ambientes naturales, fragmentación del hábitat, pérdida de biodiversidad, extinción de especies y disminución de la abundancia y densidad de poblaciones, crecimiento de la población mundial, urbanización y expansión de carreteras, sistemas de producción no sustentables, cambios en el uso de la tierra, agricultura, ganadería, forestaciones, culturales y sociales, mascotismo, alimentación, caza y consumo de carne de animales silvestres, condiciones de hábitat, movilidad de personas y productos, cambios en el comportamiento humano, invasión en hábitats silvestres, comercio de vida silvestre, contaminación ambiental, cambio climático como amplificador de los desequilibrios ambientales, sistemas de gobernanza inadecuados a nivel local, nacional e internacional.